Gracias por la invitación. Cuéntame, pasado el voto de confianza del premier cateriano, ¿cuál es tu impresión sobre el escenario? Bueno, yo creo que se ha recuperado un espacio de mayor tranquilidad política. Creo que ya estamos descontando simplemente las declaraciones del presidente, ¿no? Cateriano ha mostrado una capacidad política muy importante, tanto para poder conversar y dialogar como lo ha hecho con opositores, digamos, sanguíneos, ¿no? Y como para manejarse en el Congreso en la presentación. Creo que ha obtenido un excelente respaldo. Se enturbió con esta tontera de que las facultades iban incluidas, pero más allá de eso, que no sé si será un accidente o una provocación, creo que estuvo muy bien. Ahora, además, él ha fijado metas muy claras a su premierato. Para empezar, lo de Tía María, la recuperación del crecimiento. Que es una apuesta bien audaz, ¿no? Es una apuesta bien audaz. Si no lo logra en un plazo prudencial, evidentemente tendría que retirarse, ¿no? Lo cual quiere decir que le va a poner todo el empeño necesario. Y ya vemos también a ministros como Manuel Pulgar Vidal, ¿no? Dando una batalla abierta para defender lo que probablemente es un proyecto minero icónico, en el sentido de que sus condiciones ambientales y sociales son las mejores casi que uno puede imaginar, ¿no? Por otro lado, la oposición radical y violentista que hay muestra que la oposición es fundamentalmente política y no conceptual, no ambiental, no social. ¿Te refieres específicamente al espacio de Tía María? Claro. ¿O al Congreso? No, el espacio de Tía María, ¿no? Entonces, se han alineado gentes que no estaban alineadas a defender por fin la minería durante este gobierno, porque este gobierno, acordémonos, empezó diciendo que querían una nueva minería, que es lo que dijo Xiomi Lerner, y curiosamente el fallido Outsider también dijo lo mismo hace poco. Se malograron Conga, se malogró la inversión del Perú, se contagiaron los demás sectores y poco a poco hemos ido retrocediendo y retrocediendo, perdiendo una oportunidad maravillosa, engañando a la gente además, diciéndole que todo esto se debe al shock externo de la caída de precios, sin reconocer que este país es único en el sentido de que tiene reservas productivas que nadie más tiene. ¿Por qué? Tuvimos un apagón productivo de inversiones de 30 años que hoy día tiene como consecuencia que nuestros proyectos estén guardados. El potencial en minería, en madera, si nos guiamos por las posiciones que tiene el Perú a nivel de productores, a nivel global, por minerales, la gran mayoría estamos en primero, segundo, máximo tercer lugar, diera la impresión que si el Perú produjese a su máxima capacidad, seríamos primeros en todo, ¿no? Absolutamente. O sea, en verdad podemos multiplicar la minería por 3 o 5, ¿no? Es poquísimo. Yo me recuerdo una conversación con don Alberto Benavides de la Quintana, que me dijo que él creía que nosotros no habíamos ni siquiera raspado el 3 o 4% del total de minería. El área donde se hace exploraciones y explotación minera en el Perú no llega al 2% del territorio nacional, ¿no? Y la geotérmica de este país ha creado condiciones sumamente favorables para yacimientos polimetálicos que ojalá no terminen siendo un recuerdo, ¿no? Porque ya se están explotando yacimientos submarinos a 1.500 y 2.500 bajo la superficie del mar. No, de hecho hay con leyes de múltiples cobre tecnologías. De 8%, aparte de la sustitución que puede haber. Claro. Entonces, de repente vamos a terminar poniendo, como en las carreteras, cuando hay un fallecido, lamentablemente, una cruz que diga, acá murió Conga, acá murió Tía María, acá murió tal otro proyecto, ¿no? Eso no queremos. Y el problema es que no hay alternativa, ¿no? Porque si uno escuchara, por lo menos, bueno, no va esto, pero lo que nosotros proponemos es un desarrollo en base a X, Y, Z. Claro. Lo que no puede ser es la promesa de que el pequeño agricultor va a poder sobrevivir en base a eso, porque es regresarlo a 1700, ¿no? Claro, no solo eso, Juan José, hay una cosa mucho más grave hoy día, que es la tercera revolución industrial, que es esta revolución tecnológica, claro, de crecimiento exponencial, ¿no? Que mezcla robótica, digitalización, inteligencia artificial, biología sintética, en fin, se viene un proceso disruptivo del empleo.
en todo el mundo, del empleo de alto nivel de formación y del empleo de bajo nivel de formación. Entonces, el Perú está muy lejos de eso. En medicina, por ejemplo, los estándares que van a haber en pocos años, ¿no?, van a requerir que todos los seres humanos tengan acceso, ¿no?, a condiciones que les permitan, por ejemplo, tener monitores individuales de todos sus indicadores médicos, con alarmas a la clínica o de alarma de la pastilla o a su médico, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos siendo pobres, nuestros pobres, ¿no es cierto?, no van a poder tener esos beneficios que el resto de la humanidad va a gozar. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muy pocos años para dar un salto cualitativo, un salto importante en nuestra condición de vida. Y la única forma que tiene este país para lograrlo es transformar sus recursos naturales en riqueza, que tiene que ser dirigida a educación, a salud, a infraestructuras, a fortalecer instituciones, a investigación y desarrollo, ¿no es cierto?, y poner al Perú en el nivel que debiera tener hace rato. Entonces, esta oportunidad no es como cualquier otra, porque se viene un cambio que tiene aterrada a la gente. Por ejemplo, el asesor económico principal del primer ministro de la India, ¿no?, Sumantratu, creo que se apellida, es un nombre bien difícil de recordar para mí, dijo hace poco, en un especial del Economist sobre este tema, que en el mundo de hoy ya no va a ser la industrialización la creadora de empleo. De hecho, se está desindustrializando. Desindustrializando, ¿no? No va a ser la que genere mayor empleo, ¿no es cierto? La que genere el que los países pobres puedan salir de pobres, ¿no es cierto? Y además agregó algo que es muy preocupante. Hoy por hoy dijo, no sabemos cuál va a ser el camino para que los países pobres dejen de serlo con lo que se viene. Entonces, el Perú tiene que hacer un análisis estratégico de su situación. Tenemos la capacidad de dar un gran salto en educación, en infraestructura, ¿no es cierto? ¿Podemos financiarlo? Claro que sí. Ahí tenemos esperando nuestras minas, ahí tenemos esperando 7 millones de hectáreas para reforestar solo en la sierra peruana, con lo que podríamos crear una riqueza inmensa, ingresos de muy buen nivel y formales para toda la población prácticamente de la sierra ¿no es cierto?, y parte de la selva, ¿no? Entonces, el Perú tiene esas capacidades únicas que si no las sabemos aprovechar, nos estamos condenando en el mundo que se viene a una situación de subhumanos. Y eso es inaceptable, eso es inmoral. Te escucho y lo primero que se me viene a la cabeza es problemas de derechos de propiedad, minería, forestas, lo que vivimos día a día. Y efectivamente, cuando uno mira el índice de competitividad, por ejemplo, del Foro Económico Mundial, protección del derecho de propiedad, creo que estamos en el puesto 120 y algo, 126, una cosa así, sobre 144 países. Y de ahí automáticamente salto a la necesidad de mejorar nuestra calidad institucional y de ahí caigo de nuevo en la clase política que tenemos. Por ejemplo, Ian Vázquez acaba de escribir en El Comercio el fin de semana sobre el tema de la propiedad del subsuelo y del suelo, que debiera ser de las mismas personas. Correcto. Digamos, reconociendo una propuesta de Enrique Gersi de hace mucho tiempo, que tiene mucho sentido, como es en otros sitios, Sí, pero es tiene una requisitos... propuesta que tiene 200 años, claro, en otros pero países. tiene ¿no?, requisitos fundamentales que en el Perú están lejos de darse. Si tú no tienes un empadronamiento de las comunidades y no tienes registrada la propiedad, ¿a quién se la vas a dar? Si tú no registras las directivas de una comunidad, ¿no es cierto?, y sus actos jurídicos, ¿cómo es que vas a proteger? Claro, la propuesta, para quienes no la han escuchado, se trata de entregar propiedad no solo de la tierra, sino del subsuelo a quienes la habitan. Este es el principio que se llama en Estados Unidos de homesteading, de primero llega, primero se sirve, ¿no? El problema, claro, como tú dices, es que bajo la precariedad institucional en la que nosotros vivimos, lo que estaríamos generando, sin que esté pues adecuadamente regulado, es que todas las personas vayan ahorita a buscar tierras como en el lejano oeste, claro, y a balazos vayan tomando... claro, así es, ¿no? Entonces, claro, tienes que resolver ese tema antes, y eso te va a tomar varios años. Entonces, ese camino para el tema de la explotación de recursos del subsuelo no lo podemos tomar en cuenta ahora. Va a estar listo si lo enfrentamos después de que ya hayamos superado, ojalá, la tercera revolución industrial. Correcto. Pero antes no. Bien.
Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Pablo Bustamante. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con Pablo Bustamante, director de Lampadia. Pablo, ¿y dónde está entonces quién corta, o mejor dicho, cómo solucionamos ese problema de origen? Porque hay un nudo gordiano en la clase política, ¿no?, que es el que impide que mejoremos nuestra calidad institucional, que es el que impide que nos pongamos de acuerdo en un modelo básico de desarrollo, no necesariamente el que tenemos actualmente, pero por lo menos algo consensuado que nos permita mirar a 20, 30 años. Y tenemos a una clase política que, para empeorar las cosas, deja de ser basada en partidos y comienza a producirse a nivel de independientes. Incluso los partidos comienzan a migrar a figuras mesiánicas y entonces todo termina siendo una guerra de caudillos. ¿Cómo solucionar este problema? Sí, bueno, lamentablemente eso no tiene solución de corto plazo porque ya estamos, problema pantano, ya estamos en el tema de la campaña electoral y ya es muy difícil cambiar las reglas más profundas, ¿no? Creo que es fundamental hacer evidente el tema para que el gobierno que entre en los primeros meses haga las reformas necesarias en ese sentido. Eso es indispensable. Si no, nuestro mediano plazo está severamente cuestionado. Sin embargo, también hay algo que a mí me llena un poquito de esperanza. La necesidad tiene cara de hereje. Este frenazo del crecimiento, esta debilidad de nuestra economía, está haciendo reflexionar a la gente, ¿no? Hoy día es sorprendente ver, por ejemplo, a un gobierno de Humala, ¿no es cierto?, con su ministro de Ambiente incluido, defendiendo la minería, la inversión en minería, o al APRA, haciendo lo mismo, y por supuesto varios otros partidos. Entonces, en esa clase política débil y todo lo demás, se está produciendo una toma de conciencia, porque efectivamente si este país no logra recuperar el crecimiento, ¿no es cierto?, que no nos los van a dar los motorcitos de Gessi, ¿no?, que quién sabe, ya los abandonó también, ¿no? Ahora habla de forestería, habla de Olmos, lo cual está muy bien, ya entendió, ¿no? Pero si no retomamos el crecimiento, con lo que podemos hacerlo en un tiempo relativamente corto, entonces hemos perdido una batalla muy grande. Yo hace pocos días escribí una columna en la cual sostenía una reflexión, más que una hipótesis, porque no tiene mucho más que eso, de una suerte de ventana de tiempo en el cual si no se recupera, no hablo de la inversión, hablo de las expectativas empresariales, que si no se recuperan, pues la mayoría de personas dirá, bueno, mejor espero a que venga el próximo gobierno. De todas maneras. ¿Y eso cuánto tiempo crees que dure? Pero yo creo que el compromiso de Cateriano ha logrado una expectativa para revisar esa decisión en el corto plazo, ¿no? Porque si él efectivamente logra convencer, ¿no?, digamos al país, la falta de autoridad moral que tienen estos opositores violentistas, en el caso de Tía María, y logra que la población efectivamente se pronuncie, ¿no?, a favor. Mira la gobernadora de Arequipa, gran trabajo que está haciendo, ¿no? Y está casi sola, ¿no? Ha ido evolucionando muy sola, ha ido evolucionando en entender este proceso. Ayer anunció que los violentistas habían hecho una lista de los que no salieron al paro, sí, para atacar sus casas. Hoy día de hecho, ha tuiteado ¿ya? Las fotos y los nombres de las familias cuyas casas ya han sido atacadas, ¿no es cierto?, esta mañana y anoche, ¿no? Entonces, esa gente no tiene autoridad moral. O esos etnocaceristas aparentemente que marchaban amenazando con violar a las mujeres de los policías y comerse a sus hijos en un baño de sangre. O sea, ¿a qué niveles estamos llegando? Pero es la misma gente que estuvo en Tambo Grande, que estuvo en Santa Ana, que estuvo en Conga. Lo increíble es que no le exijamos a la clase política que cuando nos hacen sus promesas de campaña nos digan claramente quién va a ser el operador político para estos tipos de casos que tienen una tecnología. Claro, y si tú no tienes una tecnología esto nos va a hacer reaccionar. Solo hay que manejarlo bien, ¿no? O por ejemplo los arequipeños. ¿Desde cuándo acá ha venido un cajamarquino como el cura Arana o Pedro Franque a decirle a los arequipeños lo que tienen que hacer? Eso yo creo que lo van a terminar rechazando en cualquier momento. Y para agravar las cosas, Lima, que era tal vez la ciudad que estaba de alguna manera desconectada de estos problemas en el interior, sufre hoy día un embate
de un escándalo, no sé cómo llamarlo, porque ya es que aparentemente es un casi iceberg, narcoterrorista, visto, ¿no? Porque ¿no? Es la puntita están del baleando en medio de Lima con granadas. No, es una cosa espantosa, que también nos tiene que llevar a una reacción inmediata. Entonces, cuando se agudizan las contradicciones, el sistema cruje. Y creo que ambas cosas, varios procesos en verdad en el Perú, nos tienen que hacer reaccionar. No queremos vivir en un país con un sistema político como el que estamos. No queremos vivir en la violencia del narcotráfico, ¿no es cierto? No queremos vivir sin proyectos de inversión manejados por gente que tiene agendas políticas o que tiene ideología que dice que debemos crecer un máximo de 2% al año como una sociedad de pastores agrarios, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que estas contradicciones, esas exacerbaciones, tienen que hacer salir el liderazgo de los peruanos. Correcto. Y Pablo, ¿dónde están las élites? ¿Dónde están las élites? Porque esto es algo que vemos, esto es un proceso que ha venido degradando en el tiempo. Y entonces, claro, vemos a los medios y a los analistas exigiendo a la clase política, pero no vemos una exigencia hacia las élites. Ya no hablo solo económicas, culturales, intelectuales, académicas. La clase dirigente peruana ha sido la gran falencia de nuestra historia republicana, ¿no? Lo dijo Víctor Andrés Belaúnde Descanseco, lo dijo Basadre, en fin, lo han dicho todos nuestros pensadores desde muchos años atrás. Esa es nuestra gran tragedia. Pues pareciera que acaba en una pelea de partidos, o de a qué partido apoyo yo y a qué partido apoyas tú, y no a un tema programático, de ideas. No, yo creo que, aunándome a esto que te estaba diciendo antes, de estos procesos, de estas estructuras que crujen, yo creo que eso va a terminar llamando a una mayor participación ciudadana. Porque cuando tú no ves en tus líderes la respuesta que necesitas para resolver problemas que asumes indeseables, entonces o te preocupas o te vas y nadie quiere irse. Claro, el problema es que cuando no se canalizan las frustraciones a través de partidos políticos, de instituciones, de alguna manera, se canalizan a través de la violencia en las calles, ¿no? Sí, Lo que acaba de pasar, por ejemplo, en Baltimore, en Estados Unidos. La gente se pregunta, ¿pero cómo puede pasar eso en Estados Unidos? Porque esa gente no se siente representada por su clase política. Sí, en verdad en el mundo hay un riesgo violentista, independentista, del individualismo exacerbado, ¿no? Pero que no tiene que ver país, además con clases o claro, con ingresos económicos, lo ves desde... ha vivido recientemente procesos muy graves, ¿no? Que están todavía en el fondo como un eco, ¿no? Por eso es que yo sí creo que nuestros ciudadanos, en su mayor parte, no van a ir a las calles a amenazar en tirarse el bypass como una lucha armada. O sea, son minorías absolutas. Lo que pasa es que no ayudan los medios, ni siquiera publican las cosas que suceden en las regiones. Lo decía Yamila Osorio ayer. Por favor, publiquen en Lima lo que está pasando aquí en Arequipa. Esta mañana Patricia del Río de RPP, cuando comentan los tweets de Yamila, dice, sí, pero hay violencia en ambas partes. O sea, ¿cómo es posible que un periodista líder, ¿no?, equipare la violencia de esta barbaridad que ocurrió con un ciudadano por la policía, ¿no? Un elemento puntualizado, único, con esta violencia generalizada que se ha desatado en la zona costera de Arequipa? O sea, por Dios. Entonces, ¿qué estamos diciéndole a la gente? Necesitamos que se publiquen las cosas. Yo he publicado en la Ampadia, ¿no?, el audio de la marcha de estos supuestos, ¿cómo se llama?, reservistas que amenazaban con la sangre, la violencia, la violación y todo lo demás. Prácticamente nadie lo ha reproducido. Lo ha reproducido Altaos, lo ha reproducido, creo, Rafael Rey, lo ha reproducido, no sé, en su página Alfonso Baella, pero ningún medio nacional ha recogido, ¿no?, el canto a la violencia de esta gente, para que tomemos conciencia de lo que está pasando. ¿Por qué? ¿No? Yo sé que están amenazados sus corresponsales, no les informan. Pero hay otras formas, pues, de ingeniártelas si es que quieres efectivamente, ¿no?, informar a tus ciudadanos, que esa es tu misión. Correcto. ¿Cuáles deberían de ser los 3 o 4 puntos que deben de tocar los candidatos durante esta campaña? Bueno, yo creo que un tema fundamental es el tema de la educación, el tema del crecimiento de la economía y el tema
de la desnutrición infantil, que acabamos de ver, no solo ha tenido un punto de inflexión inaceptable, sino que está en un nivel muy alto. Es escandaloso que el 40% o más de los niños del Perú no tengan anemia, ¿no? Es un escándalo. Entonces creo que esto tiene que convertirse en una super prioridad. Pero en educación sí quisiera puntualizar algo, y es que tenemos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Estamos haciendo bien, pero insuficiente. Porque si no hacemos un gran salto cuántico, un Big Bang, como dijo Pritchett en el CADE, ¿no es cierto? No podemos demorar 30 años en alcanzar a Vietnam. O sea, tenemos que hacer un gran salto. Un shock, ¿no? ¿No es cierto? Un shock educativo verdadero. Yo ya he dejado de hablar de enfrentar al SUTEP. Más bien creo que lo que hay que hacer es ver cómo entramos por otro camino y decir, hay que empoderar al maestro. Que es un poco la filosofía en la que está el actual MEF, ¿no? Claro. Perdón, Minedo. Sí, pero empoderar al maestro, ¿qué significa? Significa un contrato social nuevo, ¿no? Significa, ok, yo te voy a dar entrenamiento, capacitación, ingresos, dignidad, respeto de la sociedad, pero tú me vas a dar renuncia a la politización, compromiso por la calidad, compromiso por la meritocracia, ¿no? Ese es un pacto social. Y eso es una batalla que en verdad no hemos visto a nadie. Que en base a ese se puede hacer mucho. Correcto. Porque ahí no estás atacando a nadie, ahí estás ofreciéndole al maestro ser tan notorio y respetable como el maestro finlandés. Es lo que tenemos que hacer. Te agradezco muchísimo, Pablo, por tu visita. Gracias. Gracias, Juan José. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.